Si tienes problemas de pérdida de pelo, es seguro que ya has oído hablar o has buscado en Google acerca de los dos productos más demandados al día de hoy, el minoxidil y el finasteride. Ambos son los únicos tratamientos que han demostrado tener cierto grado de éxito en determinadas fases de la calvicie. Pero, ¿cuándo usar minoxidil? ¿Y cuándo usar finasteride? ¿Minoxidil y finasteride son complementarios? Es cierto que tanto uno como otro, sin ser milagrosos, sí pueden hacer que se frene la caída del cabello, que el pelo que conserves gane grosor y con ello tu cabeza tendrá más densidad e incluso que en algunos casos puedan brotar pelos nuevos de folículos que estaban dormidos. Pero minoxidil y finasteride solo son efectivos en casos de calvicie androgénica. Pero, ¿qué es la calvicie androgénica? Es aquella que se produce por herencia genética y no empieza cuando somos mayores. Los primeros síntomas pueden empezar cuando nos adentramos en los 30 y más allá de los 25 años ya vemos como el pelo pierde densidad en algunas zonas. Lo primero es que finasteride solo sirve en hombres y está prohibido en mujeres. De hecho, si la chica en cuestión está, por ejemplo, embarazada, es mejor que no toque ninguno de los productos. Minoxidil sí sirve para ambos. Lo segundo importante a saber es que solo sirve en casos de primeras fases de calvicie, cuando notamos que empezamos a perder densidad. No sirve una vez que ya tengamos calvas grandes o totales. Estos tratamientos congelarían la caída del pelo. En la mayoría de los casos, no va a salirte más ni vas a recuperar lo que has perdido ya, pero sí pueden hacer que dejen de caerse. E incluso que los pelos que tengas más finos tomen algo más de fuerza y grosor. El problema es que si vives esclavos de ellos y si dejas de consumirlos, todo el pelo que deberías haber perdido hasta ese momento se caería. El tratamiento con finasteride es más agresivo que el de minoxidil, pues no deja de ser un tratamiento hormonal, suave y dirigido a una sola clase de hormonas, pero lo suficientemente influyente como para que esté prohibido en mujeres. Además, y debido al cambio hormonal, se recomienda que los usuarios de finasteride se realicen revisiones médicas cada cierto tiempo. Ahora ya sabes cómo tener una melena más poblada y cómo lucirla frente a tus amigos.